Muchas gracias por estar en sintonía en Radio Centro 97.7. La verdad es que tengo mucho gusto, y no le voy a dar vueltas al asunto, tengo mucho gusto de que esté en esta mesa Ariel Rosales. Ariel Rosales es un hombre que ha dedicado su vida a observar lo que sucede en México en diferentes ámbitos, en diferentes facetas, y a promover que la gente escriba, que deje testimonios, que haga el análisis, que plantee en libros lo que piensa, lo que analiza. Su historia es verdaderamente... Nos pasaríamos un largo rato aquí. Solamente les digo que él estuvo en Editorial Posada, donde se publicaron Los Agachados de Ríos. Actualmente estuvo en la revista Eros, que él la codirigió con Jimmy Fortson y Guillermo Mendizábal. Fue la que introdujo en México la fórmula de desnudos femenino, masculino y de parejas. Editó los grandes éxitos de Ríos, el primer libro de Gis y Trino, libros de denuncia y crítica al gobierno, de todo, un gran éxito de ventas que fue Lo Negro del Negro Durazo, en fin. Mucho gusto de que estés con nosotros aquí, mi querido Ariel. Igual, ya te decía que me da muchísimo gusto estar contigo. Lo que sucede es que Ariel ha estado detrás de muchos de los libros que usted ha leído, que ha tenido en sus manos, y que muchas veces han pasado por la concepción y por el análisis y la propuesta y el cuidado justamente de Ariel Rosales. ¿Cómo cuántos libros son los que has editado, Ariel? Bueno, yo estuve haciendo una recapitulación ahí, pero es imposible saberlo. Así para este programa estuve buscando muchísimas cosas que había hecho que me parecían importantes. Entonces, pero hay que hacer una selección porque solamente llevo 30 años en Grijalbo, y ahí los planes anuales de edición, pues andábamos nosotros al principio como con 100 novedades, y ahora ya está vergüenza me da decir la cantidad, que es excesiva. No es que en todos haya estado yo metido, pero en la etapa en que fui director editorial de Grijalbo, pues todos pasaban por mí, ¿no? Pero como editor, pues no sé, no me gusta decir números, es como cuando me preguntan que cuántos libros tengo. Uh-huh. Me angustio mucho porque pues son un chorro. Pues sí. Y hay algunos calculan, en mi casa, uh-huh, eso es en mi casa, me calculan 12,000 y empiezo a temblar, y otros dicen, no, yo creo que tienes como 15,000, pero no los cuento. Y algo parecido me sucede con los editados, que por supuesto casi no guardo, los que yo edito, no, solamente una selección así muy de los libros que me gusta recordar. Me sucede una cosa, que cuando yo termino un libro, prácticamente no quiero saber ya, porque ya tengo los otros que están atrás. Aunque hay que hacer promoción, hay que hacer esto, ya eso se lo dejo a otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero trato de que pues paso al siguiente libro rápidamente, y bueno, a los 15 más o 20 más que tengo que estar haciendo, ¿no? Leo algunos de los nombres de los autores con los que has tenido justamente esta relación editorial: Carlos Monsiváis, Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael Rodríguez Castañeda, don Julio Scherer, Olga Warnat, Anabel Hernández, Genaro Villamil, Ana Lilia Pérez, de todo realmente. De López Obrador, pues veo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 libros. Son 8 libros. 8 libros. Son 8 libros. Sí. Con gran venta, con una buena. Aquí yo les ponía 50,000. Que eran el promedio, ¿no? Eran 50,000 ejemplares de promedio de venta, pero llegábamos a vender más, pero el promedio, que no bajaba de esa cantidad, era como 50,000 ejemplares, con una fórmula que era muy eficaz, ¿no? Uh-huh. Como para la rentabilidad del autor, que es así como se dice en términos, uh-huh, mercadotécnicos, uh-huh, y administrativo-financieros. Para la rentabilidad del autor era muy bueno, porque de los 50,000, 25,000 los vendía su red de distribución, que cuando estaba en el PRD era la gente del PRD. Después, ya cuando empezó el Movimiento de Regeneración Nacional,
el libro del petróleo, ese fue ya con el Movimiento de Regeneración Nacional, y eran muy buenos para vender libros, entonces vendían ellos la mitad de los libros y la otra mitad nosotros la vendíamos en todos nuestros puntos de venta, entonces esta red de distribución, y era un complemento muy bueno porque ellos entraban por toda la República directamente con pues su gente, ¿no? Con los que les interesaba, ¿no? Y se los vendíamos exactamente como les vendíamos a los distribuidores, con el 40% de descuento, ¿no? Usando el término que se maneja en estos ámbitos, el autor López Obrador, ¿es un autor difícil? No, la verdad no. Como todos los autores tiene sus este tenía sus características más especiales, ¿no? Ahora, es el primer López Obrador, de los primeros libros, el primero que publicamos fue Entre la historia y la esperanza. Que fue el segundo fraude, ya con el PRD, el segundo fraude de Tabasco. Sí, en 1995. Exactamente, ese fue el primer libro. Entonces, yo recuerdo que el libro se hizo, prácticamente lo entregó hecho. Y ahí empezamos una relación de revisión que era ya, porque ya estaba muy acabado el libro. En ese tiempo colaboraban con él directamente Jaime Avilés en la última redacción, revisión, pero de parte de él, no nosotros, que también Jaime era autor nuestro, que por cierto me lo estoy brincando, pero yo le publiqué 2 o 3 libros importantes, digo, en la lista que hice, ¿no? Es que no pueden estar todos, ahorita estoy viendo que, por ejemplo, me faltó Porfirio Muñoz Ledo, del cual le publiqué 4 libros, ¿no? Y recientemente. Entonces, ¿Quisquilloso López Obrador como autor en la revisión, en los detalles? No tanto, pero es que mira, hay un libro en especial que recuerdo, que trabajamos muchísimo y lo trabajamos juntos, fue el del Fobaproa. Porque si te acuerdas que le habían entregado unas cajas donde estaba muchísima información, y entonces se decidió hacer, que para ese tiempo, por ahí está la fecha y tú la tienes, la puedes ver, para ese tiempo era un poco pionero hacer era una actividad pionera, hacer un libro que llevara un disco, un CD-ROM. Entonces, como era tal cantidad de información, de documentos, decidimos hacer, eso fue una decisión conjunta, hacer un CD-ROM para poder incluir toda la documentación en el libro del Fobaproa. Y entonces ese fue un trabajo adicional que hicimos juntos, las revisiones de todo lo que se fue metiendo al CD-ROM, y trabajábamos, me acuerdo perfectamente, le prestó el ingeniero Cárdenas las oficinas que estaban ahí en Guadalajara, en las calles de Guadalajara, que era la fundación esta. Por la democracia. Exactamente, ese le prestó unas oficinas y ahí trabajamos, pues yo creo que una semana de manera intensa y hasta varias horas extras. Que por supuesto a mí nadie me pagó, pero era además los tiempos de la lucha heroica, entonces era muy alentador para uno estar con el líder, ¿no? Oye, sí, pues sí. Y ahora en los libros recientes, en los últimos que editaron, ya era más la premura. A veces los entregaban y eran para que sí, con una 2 meses. Bueno, yo puedo decirlo abiertamente porque pues no tengo, ¿cómo te diré? No hay responsabilidad, sino que la editorial fue creciendo de tal manera que los tiempos son difíciles de manejar como los llegamos a manejar cuando el grupo editorial no era tan grande. Entonces sí se podían improvisar las cosas un poco, acelerarlas, etcétera. Entonces, el último libro que hicimos, que fue Neoporfirismo, que creo yo personalmente y como editor y lector, que si quieres luego hablamos de eso, que yo creo que los editores no somos más que lectores, pero bueno, ese es todo un concepto que si quieres luego lo platicamos. Entonces, como editor y como lector, yo creo que el libro Neoporfirismo es
uno de los mejores que ha escrito. Entonces estuve yo muy contento con el trabajo de neoporfirismo, el trabajo de edición, pero ya el siguiente, que era a partir de unos libros de Tabasco que él ya había publicado, sus primeros libros, si tú ves su bibliografía, son los primeros libros que publica, y los publica con la Universidad de Tabasco. Entonces los junta y hace más todavía, un libro de 800 páginas que se llama La historia, El poder en el trópico, ¿no? Creo. Uh-huh. Finalmente lo publica Planeta. Entonces, ese libro había que sacarlo en muy poco tiempo. Muy poco tiempo, son 4 días, 5 días. ¿Tenerlo ya el libro? Sí. Órale. Sí, y de plano, yo me eché para atrás. Uh-huh. Y le dije, bueno, pues si tienes otra posibilidad, y sí la tenía, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y se fue con Planeta, pero estos ya son los secretos. Viene. Y Planeta, pues ellos dijeron, sí, como no, nosotros se lo publicamos mañana, si quieren, no sé si dijeron mañana, pero fueron bien abusados porque le firmaron le dijeron, ok, pero le firmamos sus 2 siguientes libros. Y entonces, cuando nosotros tratamos de recuperarlo, que digamos, oye, no pudimos con ese libro, pero quisiéramos que pues, ya los que vienen, pues vuelvas con nosotros, ¿no? Que nosotros que siempre estuvimos contigo. Y entonces me dijo, no, pues ya llegaron tarde porque yo me comprometí con Planeta, ¿no? Ajá. Esa es la historia, y además, bueno, pues así es, ¿no? Y es la competencia, y es el asunto de que, bueno, a veces puedes publicar con esa rapidez, con esa premura que se necesita, pero a veces no. Y cada vez es más difícil, por lo menos en la corporación nuestra que ha crecido muchísimo. Sí, es enorme ya. Pero entonces los mexicanos sí leen, Ariel. Pues eso es una de las cosas que a mí me llama más la atención. Yo le cuento a mis allegados de que cuando yo estaba empezando en esto, incluso desde los tiempos de Posada y luego al principio de Grijalvo, pues tienes momentos de reflexión cuando te estás, por ejemplo, amarrando las agujetas, ¿no? De los zapatos ya para punto de salir. Uh-huh. Y en ese momento dices, ¿cómo es posible que yo viva, que tengo un sueldo de vender libros en un país, vendiendo libros en un país que no lee, que no hay hábito de lectura? Y bueno, pero el hecho es que sí ahí estamos, hemos crecido, se siguen vendiendo con muchísimas dificultades y todo. Bueno, otra de las cosas que es muy estimulante para ver que aunque no haya hábito de lectura, sí se compran libros y sí se lee. Ahora hay unos malvados que dicen que se compran los libros pero no se leen, pero bueno, eso habría que hacer trabajo de campo, ¿no? Para saberlo. Entonces, es la Feria de Guadalajara, es uno de los lugares donde tú ves que la gente pues se entusiasma con los libros, ¿no? Eso es una de las cosas muy estimulantes de la feria, que yo invito a quien no haya ido a la feria a verlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en la feria la gente, en la Feria de Guadalajara sobre todo, quiere estar en contacto con los libros, oír a los autores, comprar, etcétera, ¿no? Entonces ahí ves que sí se leen, ¿no? Y si los mexicanos leen o no leen, la otra pregunta es, en términos generales, ¿los mexicanos sí escriben, si hay una producción constante de gente que aspira a ser publicada? Cada vez más. ¿Sí? Cada vez más. ¿En temas de no ficción o de ficción? Mira, hay un fenómeno interesantísimo que ahorita lo estamos analizando, ¿no? Por lo menos en nuestra corporación editorial vende más no ficción que ficción. Vaya. Sobre todo la ficción comercial, que en otros lugares se vende muchísimo. Yo no digo que acá no se vendan, los bestsellers estos internacionales se venden, pero no se venden como se venden en otros países. La literatura se vende bien, pero con las limitaciones que siempre ha tenido, ¿no? La literatura de calidad. Pero lo que es interesante es que lo que más se vende es la no ficción. O sea, la gente está deseosa de aprender y de saber, de desentrañar. Cosas, sí, exacto. Y ese es justamente el fenómeno de los libros políticos, de los libros de información política, como los que yo he estado publicando durante mucho tiempo. Ahora, yo no soy un editor especializado en esos libros, es decir, los hago
porque soy un editor de lo que se llama en el gremio interés general. Uh-huh. El editor de interés general hace de todos los temas, entonces yo hago de todos los temas, pero bueno, he ido acumulando mucha experiencia en la cuestión política, y luego pues estamos obligados desde el 68 creo, uh-huh. o antes, uh-huh. al interés político, y entonces bueno, pues es una cosa así que te nace más o menos como la afición, será por el rock o por las grandes bandas. ¿Cuándo y por qué entraste al mundo a ser editor? Es una historia muy chistosa, pero bueno, yo soy licenciado en filosofía, soy generación 64-68 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Uh-huh. Entonces yo entré en 64 y terminé en 68. En 68 empecé a dar clases en preparatoria, por cierto, di un año clases en la Isaac Ochoterena, en la preparatoria Isaac Ochoterena, uh-huh. donde empezó el movimiento. Uh-huh. Bueno, sí, claro. Uh-huh. Ahí daba yo 7 horas de lógica para poder sacar una lana, con 7 grupos distintos, uh-huh. y daba doctrinas filosóficas y daba varios más. Y la verdad es que no me gustó ser maestro, vivir, es decir, tener que vivir, que conseguir dinero a través de dar clases, y empecé a hacer mucho, ya venía haciendo, pero empecé a hacer mucho periodismo cultural. Pero en el 68, cuando viene el 68, ¿te acuerdas que la radio UNAM que estaba en el campus, uh-huh. fue tomada por los estudiantes? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces cuando se empezaron a reacomodar las cosas, que por cierto fue muy rápido, porque esto fue en noviembre, el rector dijo, hay que abrir Radio Universidad a los estudiantes, y la mejor forma de abrir será a través de que entre un programa de rock. Uh-huh. Muchas gracias, nos dieron media hora a la semana de rock en Radio Universidad, y entonces dijeron que un representante o 2 representantes de cada facultad que les gustaría producir rock, vayan ahí a hacer a Radio Universidad. El programa se llamó La Respuesta está en el aire, y yo fui representante junto con mi mujer, Patricia, de la Facultad de Filosofía. Fuimos los representantes de la Facultad de Filosofía y empezamos a producir el programa de La Respuesta está en el aire. Y a partir de ahí, me buscaron para yo hacer una revista de rock, un periódico de rock. Uh-huh. Y el periódico de rock, que yo no sabía qué era hacer un periódico, ¿no? Lo aprendí sobre la marcha, porque bueno, pues estábamos enamorados del rock. Éramos hippies, para esto. Eras hippie tú, de cabello largo, sí, de amor y paz y todo. De comuna. ¿De comuna, en serio? Y hasta puedo hacer una revelación de fumar mota. De fumar mota. Sí, que ahora ya no fumo mota porque ya no tiene chiste. No, ya hasta va a ser legal. Sí, ya que entonces chiste no tiene caso, ¿no? Ya, el chiste era, soy contestatario por naturaleza en mi formación de hippie. Bueno, yo publiqué, ahí fue mi entrada a Posada. Yo publiqué una revista que se llamó Hierba, que uh-huh. era contracultural, uh-huh. y que veladamente le hacía propaganda a la mota. Digo veladamente porque si no nos metían al bote, ¿no? Claro, porque en aquel tiempo era todo un escándalo, era tremendo, una pero pues la revista la hicimos y se llamó Hierba, con Guillermo Mendizábal. Uh-huh. Bueno, a mí me buscan cuando estoy haciendo La Edad del Rock, igual produciendo este programa. También hice radio en Radio 1000, también a través de programas de rock en el núcleo Radio 1000. Uh-huh. Y manejé la primera estación automática de México. Yo la programaba. Oye, ¿y militancia política tuviste? Bueno, soy 68. Uh-huh. Mi último año de la facultad, pues me agarró en el movimiento. Uh-huh. Y en la jipería también, pero se combinaban las dos cosas de una manera muy bonita. Se combinaban bien. Sí, uh-huh. Yo las combinaba, digo, uh-huh. mi mujer y yo, porque éramos los dos hippies, uh-huh. contestatarios y políticos. Sí, por supuesto que estuvimos en el movimiento, pero no en cuadro dirigente, sino éramos base. En todas las manifestaciones, en todo estuvimos, ¿no? del 68. Y de ahí, además, vino la experiencia política que luego me
sirvió muchísimo para editar. Y luego, porque yo en 72, después de mi experiencia con las revistas estas de rock, entré a Editorial Posada, donde estaba Ríos, donde se estaban haciendo ya libros políticos fuertes, y entonces empezamos a hacer cosas, pues ahí aprendí, ¿no? Ahí fue donde publicamos Lo Negro del Negro Durazo, que solamente vendimos 850,000 ejemplares. ¡Sas, mano! Yo creo que es el libro que más se ha vendido de libro político. Pero hay uno que desgraciadamente yo no lo publiqué, de Mauricio González de la Garza, que es muy importante, que vendió como 600,000 ejemplares. Se llama, no sé si tú te acuerdas, se llama Última Llamada, y era eran puros chismes sobre López Portillo. Un librote grandote además. Sí. Ese vendió 600,000 ejemplares. Luego también nosotros hicimos otro de Mauricio González de la Garza, todavía en Posada. Hicimos uno que fue Carta Abierta a Miguel de la Madrid, y vendimos como 150,000 ejemplares. Al estar viendo estas cifras y ahí comentarlas con los editores jóvenes ahí en la editorial, me decían, oiga, antes era fácil llegar a 100,000 ejemplares, pues relativamente sí. Yo no sé, ese es otro fenómeno que hay que analizar, porque ya no se pueden alcanzar. Yo creo que es por la explosión de los medios. Es decir, la gente se empezó a informar mucho en los medios abiertamente. Lo que antes era reservado al libro, del escándalo, de las revelaciones. Mira, en el libro, que era una cosa que decíamos desde los tiempos de Posada y luego llegando a Grijalbo. Cuando yo llegué a Grijalbo ya tenía una tradición de publicar libro político. Publicaba Carlos Loret de Mola, el padre de Rafael, y publicaban libros fuertes, bastante fuertes. Bueno, ahorita se me van los nombres, pero bueno, lo importante es que lo que decíamos los editores desde ese tiempo era que en libro se podía decir lo que fuera, porque pasaba desapercibido, y al gobierno no le importaba que saliera un libro y que 50,000, 60,000 o 100,000 gentes lo leyeran, porque no tenía repercusión en los medios, casi era de recomendación. En los medios no comentaban este tipo de libros. No había esta eclosión del radio que se empezó a vivir con toda esa historia que ya saben, ¿no? De Gutiérrez Vivó y todo esto. Todo en ese tiempo no había esto. El radio estaba totalmente cerrado, no se promovía un libro en las estaciones de radio, ¿no? Se llegaban a hacer notas en los periódicos, pero dependías de la recomendación de boca a boca, ¿no? De cuando le decían, hoy salió un libro tremendo contra el presidente, y entonces, pues ya iba el curioso a comprarlo, pero no había modo de promocionarlo como se hace ahora. Entonces yo creo que eso también hizo que se vendieran mucho los libros, y después bajaran los tirajes cuando empezaron a abrirse los medios, y luego sucedía esto de que agotaban los temas, ¿no? Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que la gente puede buscar o qué ansía encontrar en los libros? Teniendo, como tú dices, las redes sociales y toda la discusión pública ahí. El espacio del libro da la oportunidad para que en periodismo político, la investigación periodística se despliegue a todo lo largo del libro, ¿no? Entonces tienes posibilidad, lo que no puedes hacer en los programas de radio, tienes que hacer una síntesis de la investigación periodística que se presentó. En cambio, el espacio del libro te permite hacer una historia, toda una historia en donde atrapas la atención del lector contando la historia. Este concepto que pues, yo qué te voy a decir a ti, pues es de periodista, ¿no? El concepto de contar una historia, ¿no? De contar una historia a través de una investigación periodística. Entonces el espacio del libro te lo permite. Pero también está el análisis. La gente quiere que le expliquen lo que está sucediendo, desde hace mucho lo quiere que se lo expliquen, y entonces el libro también, la columna política cumple esa función, pero la columna política es diariamente, y tampoco la columna política, eso lo sabes tú muy bien, si se recopila y luego se publica, ya perdió vigencia. Claro. Entonces el espacio del libro le permite al analista, incluso al académico que está analizando los problemas del país,
le permite hacer también todo un planteamiento desde una exposición profunda, análisis, etcétera, etcétera, que no te permite el medio electrónico o el medio escrito, ¿no? ¿En tu historia hubo libros censurados por instrucción gubernamental? Mira, directamente, bueno, la censura que sufrimos fue en la revista Eros. La revista Eros nos las prohibieron, en el número 10. Por los desnudos. Sí. Y las no, porque artículos. pero también estaba estaba ahí Monsi Weiss, estaba Nancy Cárdenas, que Nancy Cárdenas publicaba los primeros artículos de género, pero pesados, ¿no? La combinación, aquí no hay censura, ¿verdad? No, di lo que quieras. Porque Guillermo Mendizábal lo decía con mucha claridad. La combinación que no podían aguantar era nalgas con política. Ajá. Eso era muy fuerte. Y era el modelo de revistas como porque Interview en España. En España estaba, ¿te acuerdas? Interview, claro. Y muchísimas más que estaban haciendo esa combinación de política con desnudos, ¿no? Y nosotros lo intentamos aquí, duramos 10 números. ¿Y en libros hubo fue Gobernación de Mario Moya Palencia la que lo prohibió. ¿Y en libros? En libros había un poco más de libertad. En Grijalbo, yo todavía no estaba en Grijalbo en aquella época, pero Grijalbo publicaba a Javiera Hollander, por ejemplo, y con muchísimo éxito, con muchísimos ejemplares vendidos. Entonces había una tolerancia en libros, incluso para pornografía, ¿no? Pero y para política, como lo dije antes, también, ¿no? Ahora, censura directa de un libro que no lo hayan dejado. Bueno, hay censura de las cadenas. De las distribuidoras. Sí, sí, alguna distribuidora, no es que digo alguna, no puedo decir el nombre, pero a alguna distribuidora no le gusta un libro. A mí me sucedió con El Legionario, cuando publiqué el primer testimonio de una víctima del Legionario con pelos y señales, que era fuertísimo, del señor Espinosa, que fue de los preferidos del padre Maciel. Ese libro no lo exhibían en la cadena en cuestión. En la cadena en cuestión, sí. Pero para que no les dijeran que compraron muy poquitos, y para que no los llegaran, los tenían ahí, claro, escondidos. Entonces llegaba uno que tiene el libro del Legionario, a ver, déjeme ver, creo que sí, ya lo sacaba. Sí. Claro. Pero eso sigue ocurriendo, con algunos libros, con algunos títulos que a los altos dirigentes no les gustan y entonces no quieren que se publique. Es increíble que eso esté ocurriendo en el México actual, ¿no? Pero bueno, ocurre. ¿Quién va a editar el libro de la vida de Ariel Rosales? Nadie. ¿Por qué? Si apenas estoy saliendo del closet, estoy en tu programa, imagínate, apenas nadie me conoce, tuve que hacer el guión yo. Explica que del closet de tu vida de como mi armario. Editor, de tu armario, porque no das entrevistas. No, yo no, ¿Por qué te gusta estar en la...? Bueno, primero yo creo que es un poco por timidez, no es cierto. Trabajar en lo oscurito en los libros políticos te permite un poco operar, ¿no? Sin irte conociendo. Y además en el medio editorial es un poco exhibicionista. Y a mí no me ha gustado y he estado atrás. Y eso me permite muchas veces operar, ¿no? Es decir, a veces conocen mi nombre pero no conocen mi cara y eso es rete bueno. ¿Qué libro, aunque sea, o libros de las editoriales que sean, te hubiera gustado editar? Ahorita estoy viendo uno que me hubiera gustado editar, es decir, para que sea una cosa así reciente, porque también hay muchos más, y me hubiera encantado tenerlo en mis manos y la edición lo hubiera hecho distinta como lo hicieron. Es el libro de Genaro Góngora Pimentel, que se llama Los Supremos de la Corte. Son pequeños apuntes autobiográficos de la gente que conoció, de ministros de la Corte, y hay retratos muy críticos y muy de denuncia, y también hay autocrítica. Bueno, pues, como eres editor, pues entonces le tienes que ver que tú le hubieras hecho distinto la edición, ¿no? La edición, pero el libro tiene una fuerza. Ese libro me hubiera gustado que cayera en mis manos, porque también
traigo esta idea desde hace mucho. En México las memorias, y por ahí hice unos apuntes, ahorita mientras esperaba, las memorias en México no son un asunto muy recurrente entre los políticos, ¿no? Tú sabes perfectamente que en Estados Unidos las memorias de los políticos es un género completo, y entonces se hacen revelaciones y todo, y autocríticas y todo, y aquí no. A mí me tocó hacer en 1995 Mis Memorias Políticas, se llamaba, de Corona del Rosal. Fue toda una experiencia. Le cuento a la gente que ya estaba muy grande, y entonces cuando yo iba a verlo, sus oficinas que estaban allí en Las Palmas, sus hijos me lo armaban prácticamente al señor para que estuviera elegantísimo. Ajá. Y le ponían los pies encima de una cosita y luego y con un clavel. Era increíble la experiencia. Y entonces, bueno, pues revisábamos todo juntos. Y bueno, la explicación, por ejemplo, del 68, que yo trataba tímidamente, ¿no?, de decirle, oiga, pero no cree que esta explicación, lo de los rusos y que se habían metido, ¿no?, la Unión Soviética aquí y todo esto, no, lo dijo exactamente así. Y luego ya, bueno, toda la historia de la presentación del libro, que eso, si alguna vez escribo mis memorias políticas, ahí va a estar, que fue en el campo Marte, en el casino. Sí, los editores estábamos relegados a un rincón y estaba todo el ejército, y fue un homenaje a lo que menos les importaba era el libro, ¿no? Fue un homenaje a Corona del Rosal. Claro. Entonces, a lo que voy es a que en las memorias, no hay una tradición de memorias en México. Hay algunas, como que también la publicó Grijalbo, no me tocó a mí hacer la primera edición, sino la segunda, de Gonzalo N. Santos. Ese es un buen ejemplo, pero hubo un problema ahí grande con las memorias de Gonzalo N. Santos, porque en el hecho de muerte, Gonzalo N. Santos, a su hijo Gastón, el que era rejoneador y además estrella de la pantalla. Sí. Un hombre, un tipo muy guapo, ¿no? Ajá. Le hizo jurar que el libro se publicaba, pero completo. Son 1500 páginas. Claro. Entonces, cuando nosotros quisimos hacer la segunda edición, yo me lancé a tratar de convencer a través de unos abogados. Ya a Gastón no lo vi, y con los abogados y con alegatos, etcétera, para diciéndoles, es que si ustedes nos permiten hacer una versión condensada, esto es un trancazo, ¿no? Pues ¿Se te ha escapado algún autor que luego fue todo un golpazo, todo un éxito? En el ámbito político no lo recuerdo. Pues fíjate que no me fijo mucho, porque tampoco me tomo muy en serio, no creas que soy un editor que se toma en serio desde el punto de vista profesional, ¿no? Hay una cosa que sí me gustaría recalcar para que se entienda un poco mi manera de ser como editor. Yo he llegado a la convicción después de tanto tiempo, he llegado a la convicción de que el editor es un lector. Uh-huh. Eso es lo que nosotros somos. Cuando tenemos un original, un manuscrito de cualquier tema, lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, además tenemos información para poder pensar en el lector al que está dirigido el libro, tener el perfil del lector al que el autor se está dirigiendo. Y teniendo ese perfil, tú, en una operación un poco como en el psicoanálisis, la transferencia, uh-huh, tú te transformas en el lector al que va dirigido el libro, y todo tu background, tu formación, tus prejuicios, tus gustos, etcétera, los dejas en el armario, los dejas en el closet, los pones entre paréntesis. Uh-huh. Es una operación fenomenológica, estudiada por Husserl. Recuerden que yo soy de filosofía, uh-huh, se llama epogé. Todo lo pones entre paréntesis para poder ir a lo que te interesa, que es el lector al que está dirigido el libro, y tú te pones como lector. Uh-huh. Y entonces puedes hacer cualquier tema. Y cuando sales de eso, tú en lo personal, ¿qué lees por gusto? Mira, yo literatura leo toda la literatura que puedo. Leo mucho filosofía y tengo historia de México, pero soy bastante
no sé mucho, sobre todo si me comparo con Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y ¿Tú eres obradorista? ¿Eres...? A ver, espérame, pues, te voy a decir de mis gustos literarios. De mis gustos literarios. Tengo un hobby. Así como la gente pues necesita un hobby para poder sobrevivir, ¿no? Y mi hobby es la historia de las religiones. Entonces me he dedicado a hacer una biblioteca de historia de las religiones, además de la biblioteca de literatura y de pues todas las cosas que me interesan, filosofía, música, etcétera. Me dedico a las religiones. Entonces estudio religiones de manera más o menos seria, pero tampoco he salido del closet. Alguna vez saldré y daré cursos o escribiré o no sé qué, pero a eso me dedico. Eso es lo que más me gusta, leer literatura y historia de las religiones. ¿Y otra actividad física, deporte? Bueno, no, ando en bicicleta todo el tiempo. Como manejo todos los días, recorro la ciudad, que esa es otra cosa tremenda. Vivo en Coyoacán y tengo que ir a Polanco. Entonces, mi actividad ya los fines de semana es todo en bicicleta. ¿Todo en bicicleta? Todo en bicicleta, sí. O sea, ¿eres ahora hippie en versión no, hipster, pues es que nosotros, no, por favor. Mira, en la revista Hierba, cuando nosotros hicimos la revista Hierba, teníamos una sección de bicicletas. Y esto no los hipsters son como la aberración de los hippies. Ellos se creen muy acá, pero no, la verdadera onda eran los hippies. No voy a decir eso porque van a decir que todo pasado fue mejor, no es cierto. Pero lo de la bicicleta, es decir, toda esta cosa de la ecología, bueno, fue descubierta en los 60s, es decir, todo lo todo las energías alternativas, etcétera, todo eso fue 60s, ¿no? ¿Te has hecho amigo de algunos de los autores? Sí, aunque hay, alguna vez fui a una conferencia de una editora muy importante, inglesa, que dijo, no se la crean. Es difícil tener una amistad con un autor. Pueden hacer un afecto y todo, pero amistad no, la primera relación es profesional, entonces es difícil establecer una relación de amistad. Por supuesto que hay gente que quieres mucho y sí te puedes hacer amigo de alguien, ¿no? Yo soy medio osco y no me hago muy amigo de los autores, pero hay gente que quiero muchísimo, ¿no? Ahorita en este momento hay varios autores. Hay un tipo de autor que es a mí el que más me gusta, es el que todo fluye con él. No, es decir, la relación siempre fluye. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es publicar y uno lo que quiere es publicarlo. Entonces, todo lo demás se va acomodando en función de eso. Ese tipo de autor es difícil encontrártelo, pero existe y a mí me encantan, ¿no? Y si quiero, puedo mencionar ahorita dos con los que estoy trabajando, el doctor Lorenzo Meyer y Bernardo Barranco. Es encantador trabajar con gente así, en donde todo fluye, ¿sí? Porque quieren publicar, uno quiere publicarles, entonces todo se va encadenando, ¿no? Y surge el libro, ¿no? ¿Estamos viviendo una etapa en la que hay grandes autores o en este momento específico no hay los grandes autores del gran momento que estamos viviendo? Mira, yo de literatura prefiero no hablar yo creo que se ha formado toda una nueva generación que ha bebido en todo lo anterior para los libros políticos, de análisis político, de explicación de lo que está sucediendo en el país, y yo creo que más que decir hay un muy buen autor o dos autores, creo que hay una generación que está tomando conciencia y que está empezando a producir cosas muy buenas y lo vemos en investigación. Yo hablaría de lo que puedo hablar con mucha seguridad de mis autores, ¿no? Mis autoras, porque están Anabel Hernández, que le publiqué desde su primer libro, está Ana Lilia Pérez, que es un verdadero fenómeno mandado por el cielo, es extraordinaria, y lo mismo diría de Anabel, que es una fuerza de la naturaleza, es una metáfora, por ejemplo, ellas dos están mostrando un camino, y luego está
Lidia Cacho, ¿no? Que bueno, pues yo fui el que publiqué Los Demonios del Jardines Edén, y yo busqué a Lidia Cacho para hacer Los Demonios del Edén, porque yo sabía que había una autora, más que autora, una activista que era periodista y que ya estaba trabajando en esto de la trata de menores, ¿no? Entonces, la buscamos e hicimos Los Demonios del Edén. De Los Demonios del Edén, la primera edición era de 4,000 ejemplares. Estábamos pensando a fin de año si íbamos a hacer una reimpresión de 1,000, de 2,000 ejemplares, cuando vino el problemazo de Mi Gober Precioso, y entonces el libro se disparó a más de 100,000 ejemplares, ¿no? Oye, Ariel, siempre ya al final hacemos este jueguito del cubilete, que consiste en que juguemos a la suerte para ver quién le hace la pregunta que le dé la gana al otro, de la índole que sea. ¿Le entramos al cubilete? Es que yo traigo una pregunta. A ver. ¿Ganas ¿Ganas o pierdes? Sí, A ver, yo la échala, quiero hacer. A ver, viene ya. A ver, pero espérame, déjame encontrar dónde la traigo. No, pues entonces ya se fue el tiempo y ya, entonces adiós, ya aprovecha. Ya sabes por dónde va el rollo. No. Yo publiqué un libro que se llamó, y ya lo había encontrado, se llamó Las Horas Contadas del PRI. Claro. Y el autor de ese libro lo tengo frente de mí. Así es, en Editorial Grijalvo. Por supuesto, y así fue como nos conocimos, Sí, ¿no? así es. Y ¿qué fue? A mí es que 95 debe haber sido. 95, exactamente. Entonces, a mí me gustaría que contaras un poco qué fue ese libro, qué historia contaba ese libro. Yo me la sé perfectamente, pero quiero que se la cuentes tú al auditorio. Órale, pues es la historia de mi paso dentro de la lucha por dentro del Partido Revolucionario Institucional, como parte que fui en diferentes cargos que tuve en mi vida política, y el final, que fue una protesta por mi destitución como presidente del Comité Estatal del PRI en San Luis Potosí, en un acto arbitrario de los poderes ahí, porque yo exigía que hubiese investigación del asesinato de Colosio al más alto nivel, que en aquel tiempo decía el más alto nivel. Ahora estaba pelón. Como fecha tengo 97, ya lo bueno, encontré. Es que fue 97. Sí, es que lo hicimos un poco después, lo platicamos y lo hicimos ahí. Y la portada eres tú en la huelga de hambre. Así es, porque hice una huelga de hambre de a de veras, que duró 17 días y que hubo mucha atención mediática. Sí, en aquel claro, tiempo. por supuesto. Y el libro además le fue muy bien al libro. Y el vínculo entre nosotros dos fue un autor mío, que tú también era tu colega en la jornada, que es Eduardo Uchim. Claro, él fue Eduardo. quien nos vinculó. Con Eduardo Uchim, cuando escriba yo mis memorias, si es que las escribo, tengo cantidad de aventuras, porque él me ayudó a hacer varios libros y me llevaba con gente que conocía. Sí, él fue jefe de redacción en La Jornada. Exactamente. Ahora está y le publiqué varios Reforma. libros. Sí, varios varios libros de análisis político. Sí. Bien. Pues entonces le entramos al otro. Yo ¿no? tiro el. Échale, a ¿Lo ver. tiro? Sí. Yo nunca he jugado en mi vida. ¿De veras? Una cuina y un 9, que es fácil. Ya perdí. Casi, pero espérate, a ver si. Sí, pues mira, un as y una J, porque vaya, no Me hay casi ganaste. jotos y te gané. Sí. Entonces, déjame ver qué te voy a preguntar. ¿Realmente se les paga muy poco a los autores de libros y las empresas ganan mucho, o es un mito? Es un mito. Qué buena pregunta, porque es un mito. Mira, Mira, dime. y estoy hablando desde el punto de vista de un editor que lleva años dentro de las corporaciones que son tan criticadas, dentro de una corporación que es tan criticada, ¿no? Por ser transnacional, etcétera, etcétera. A lo que vamos tanto el autor como el editorial es a vender los libros. Estamos entre más se venda, más ganamos. Pero lo que ganamos tanto el autor como el editorial es el 10% sobre el precio de carátula. Lo que nosotros ganamos es exactamente la misma rentabilidad que tiene para el autor, el 10% sobre el precio de venta al público. Eso es lo que nos exige a nosotros el editorial como editores, hacer libros que den el 10% de ganancia sobre el precio de venta al público.
Y contra eso está el 40% de descuento que nosotros le tenemos que dar a los distribuidores. Lo que estoy diciendo, y si me escuchan en el editorial no les va a gustar mucho, los ganones son los distribuidores. Cuando un libro se vende muchísimo, ajá, quien más gana es el intermediario, porque le damos el 40% de descuento sobre el precio, claro. Y tanto el autor como el editor está ganando el 10%. Entre los dos ganamos el 20%, la mitad del 40% que ganan los distribuidores. Entonces, yo sí digo que es un mito, y que el otro, que no es mito, que es un hecho, que es lo que ganan los distribuidores, pues se tiene que saber abiertamente, ¿no? Y bueno, pues eso está en todas las, en todos los negocios, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque te acuerdas que antes, en las grandes superficies, así les llaman desde el punto de vista mercadotécnico a grandes almacenes o supermercados gigantescos, se vendían libros. Uh-huh. Poco a poco se fueron dejando de vender libros, porque lo que hacen es medir el rendimiento por metro cuadrado. Y entonces fueron acabando los espacios de los libros en función de todos los demás que se venden. Y hay ahora cadenas de librerías que están funcionando con ese concepto. Claro. Y eso es muy peligroso. Queda un minuto, Ariel Rosales, se nos fue el tiempo como si fuera un libro. ¡Oh! Se nos fue de volada. Pero un libro que te atrapa. Un libro que nos atrapa, así es. Entonces, en un minuto nada más te pregunto, ¿sucumbirá el libro impreso ante los dispositivos electrónicos tipo Kindle? No, ya no sucumbió. Ya no sucumbió. Y eso además lo vio con mucha claridad Humberto Eco, lo dijo, nadie acabará con los libros, nosotros lo publicamos ese libro, ¿no? Lo que pasa es que se están acomodando las cosas, ¿no? Y lo que empezó muy fuerte, que fue el ebook en Estados Unidos, uh-huh, ya se estacionó, y no fue lo que se esperaba. Lo que está ahorita, está sucediendo un fenómeno que es muy fuerte, que tiene que ver también con el electrónico, y es el audiolibro. El audiolibro va fuertísimo, todavía no sabemos cuál es su techo. Uh-huh. En Estados Unidos, en México apenas empieza, pero en Estados Unidos y en Europa va muy fuerte, y va para arriba, ya le ganó al ebook. Uh-huh. Pues porque como está en el teléfono, entonces ya es muy fácil bajarlo, ¿no? Bueno, pues Ariel, ha sido un gusto. Veo que trajiste algunos libros para regalo. Sí, en realidad yo no los seleccioné, los traían para que se los diera una productora. Yo dije, no, mejor regálenselos a los oyentes y luego los reponemos. Bueno. Estos dos me interesan mucho. Este es el último libro que hizo Ríos. Los presidentes dan pena. Y este es Pemex, la obra maestra de Ana Lilia Pérez, claro, que es Pemex RIP. Y los aquí otros son novedades. Uh-huh, aquí y que los pueden dar a todo el mundo. Este libro de Lemus sobre el problema del agua. 7 libros que vamos a ver. Este sí, yo soy el editor, los otros no. Uh-huh. Bien, pues muchas gracias a Ariel Rosales por esta oportunidad que ya nos echamos esta hora de